Vienes a decirme que no quieres estar conmigo. Voy aquí entre mis brazos. Tienes que entender lo que siento por ti. Dame una razón para seguir viviendo, o tal vez tienes otro amor. Basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón, basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón. basta de jugar Con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón, basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774-1540-9195, Rivadavia 1070, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita,
librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería.
fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamiento, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajas? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 11 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 88%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Es zapucay bien sentido que nace dentro del pecho. Es como el amén de un rezo cuando ya toca a su fin. Es el canto del crespín en los campos de Corrientes, Cambá Castillo y su gente con aquel toro ñaró. Es nuestro gran Tarragó con su curuzú orilla. Es el mencho en la gramilla bien prendido por el lazo. Es Blasito, es Isaco, es Ernesto y su acordeón. Es Coco y su bandoneón, Antonio Nis y su guitarra. Es mi paisano en una farra bailando por además, suavecito y al compás de algún chamamé dulzón. Y soy yo, en este rincón, en un lugar de Corrientes, poniendo el alma en su gente y en la Virgen de Itatí, con la esperanza y la fe, defendiendo el chamamé en atardecer guaraní. Hola, muy pero muy buenas tardes una vez más aquí en este día jueves 24 de octubre. Damos la bienvenida a nuestro operador hoy, Agustín Campestrini. Buenas tardes. Y como siempre, buenas tardes, como para hacerte compañía hasta la hora 21, Itatí Perichón con todo lo mejor de nuestro chamamé, nuestras historias chamameceras. Aquí hoy dos grandes chamameceros están de cumpleaños, Rafaela Vera de las hermanas Vera y también Rafael Villalba, un señor que nacía en Ituzaingó, provincia de Corrientes, y que hoy vive en Posadas Misiones. Rafaela Vera en Buenos Aires, está residiendo actualmente. Y nosotros le mandamos un saludo también de cumpleaños a Rafaela, a ver si lo encontramos por aquí. Rafaela hoy está cumpliendo años, sí señor. Y Rafaela, a ver, aquí tenemos su contestación. Hola Itatí querida,
Te agradezco infinitamente tu saludo. ¿Cómo están ustedes? Siempre chamameceando, imagino. Bueno, de nuevo te digo muchas gracias por acordarte y fuerte abrazo para vos. Ahí tenemos la contestación al saludo de cumpleaños hoy que le mandaba a Rafaela, que está cumpliendo años, una persona espectacular. Y se lo dedicamos esta parte del programa a la mamá de Walter Casco, que sabemos que le gusta muchísimo las hermanas Vera. Todavía no pude saber el nombre, aunque Walter ya me dijo el nombre de su mamá, pero se me pasó, se me olvidó. Así que muy, pero muy especialmente para ella, esta parte del programa, la primera parte, dedicado a las hermanas Vera. Bueno, nuestras líneas de comunicación, le vamos a decir primero, 3774-451787 y 3774-423536. Nos sintonizás a través de AM 970 LT25 Radio Guaraní, nuestra FM 107.1 FM Guaraní. Nos buscás en internet también, www.lt25.com.ar, a través de Facebook de Gustavo Cardoso y La Guaraní, también estamos allí, y también por YouTube, buscás en YouTube Radio Guaraní en vivo y ahí nos tenés a nosotros. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias el programa del martes de Atardecer Guaraní. Impresionante la cantidad de vistas, así que se los agradezco infinitamente a todos ustedes por estar allí, interesarse y escuchar nuestro Atardecer Guaraní. Gracias. Les contamos, las hermanas Vera, cantantes, autoras y compositoras, Bonifacia, Boni y Rafaela Vera, nacieron en Caacatí, Departamento General Paz, provincia de Corrientes. De su padre Félix Vera, hombre de campo y chamamecero que en medio de labores rurales ejecutaba acordeón y guitarra, aprendieron los primeros arpegios en la guitarra, siendo Rafa la primera en iniciarse en estos acordes y en la iglesia también. Ya con Boni haciendo dúo empezaron a tener repercusión en su pueblo natal, y es así como les llega la oportunidad de concursar como dúo femenino de chamamé, y a partir de allí la trayectoria de las hermanas Vera comienza a rodar. A principios de los 70 integran la delegación de Caacatí, que asistió al Festival de Santo Tomé Corrientes, donde resultaron finalistas sin poder participar de la jornada final por problemas ajenos a su voluntad. En el año 1972 se radican en Buenos Aires junto a su madre, donde las visitó el celebrado acordeonista mercedeño Eduardo Miño, que les realizó una propuesta de grabación. Ese disco se grabó para el sello Mburucuyá, siendo el primer larga duración de las hermanitas Vera, disco que llamó la atención de directivos del sello Music Hall. Ante el gran éxito de ventas, Music Hall las incorpora para su catálogo de artistas, siendo el primer disco en esa compañía, Tu Distancia y Mi Dolor, del año 1974, nuevamente acompañadas por Eduardo Miño. Posteriormente grabaron para otras importantes compañías como Microfón, CBS y EPSA Music, una treintena de discos que se vieron coronados con la obtención de sendos premios Gardel en 2020 y 2022 por dos discos independientes, Chembaepú y Mario del Tránsito. En estos registros, el conjunto de las hermanas Vera ha contado con el aporte de invalorables instrumentistas y cantantes como Bruno Mendoza, Eduardo Romero, Roberto Sosa, Lirio Reyes, Teresa Parodia, Ariel Acuña, Fernando Correa, Enrique Llopis, Martín Vallejos, Héctor Chávez, Néstor Acuña, Raúl Miño, Aldi Balestra, Carlos Rodríguez, Julio César Cacho Ferreira, Miguel Guerrero, entre otros. En su carrera se han presentado en los principales festivales del país, como Festival Nacional de Folclore de Cosquín, Varadero Buenos Aires, Festival de la Cordillera Salta y Festival del Chamamé en Corrientes, además de continuar presentaciones en países limítrofes y giras por países de Europa, entre ellas su presentación en París representando a la Argentina en los festejos del Bicentenario. En 2019 realizaron una intensa gira nacional y por países limítrofes para festejar sus 50 años en el canto, editado un libro biográfico, Memoria y Recuerdo.
con más de 100 composiciones registradas. Podemos destacar entre sus obras Evocando a mi tierra, Fue triste decirte adiós, Hermoso es quererte, Mi cielo azul, Tu distancia y mi dolor, uno de sus mayores éxitos comerciales, lo que les valió el disco de oro de la compañía Microfón por 100.000 placas vendidas. Bonifacia Vera reside en Corrientes y su hermana Rafaela en Buenos Aires. Así es como les contábamos, Rafaela reside en Buenos Aires y hoy está de cumpleaños y las vamos a escuchar aquí, claro que sí, en Atardecer Guaraní, las hermanas Vera para ustedes. Ya no podré vivir estos momentos, porque te extraño tanto, mi amor. En mis versos yo te añoro a cada instante. La distancia me provoca un gran dolor. Te tengo como siempre en mi mente. Recuerdo tus palabras con amor. En mi sueño yo te veo dulcemente, ofreciéndome tus besos con pasión. Tu ausencia me causa dolor en el alma. Me paso las horas pensando en ti. Extraño tus besos, también tu mirada. Amor de mi vida, vuelve pronto a mí. Te tengo como siempre en mi mente. Recuerdo tus palabras con amor. En mi sueño yo te veo dulcemente, ofreciéndome tus besos con pasión. Tu ausencia me causa dolor en el alma. Me paso las horas pensando en ti. Extraño tus besos, también tu mirada. Amor de mi vida, vuelve pronto a mí. Brinca mi canoa sobre las olas, ligeras como el viento del Paraná. En mis labios canciones ensoñadoras besan las costas con la dulzura del Maracá. Brinca mi canoa sobre las olas, ligeras como el viento del Paraná. En mis labios cantares de despedida verán los ojos de una bonita mitad puñal. Playa soleada del río, verde saucedal islero, alegre el corazón mío, canta el amor veranero. Amor de mujer playera, llena de gracia y belleza. La miel de sus labios rojos endulza mi vida entera.
las oleadas del río, verde sauceda islero, alegre el corazón mío, canta el amor veranero, amor de mujer playera, llena de gracia y belleza, la miel de sus labios rojos endulza mi vida entera. Vida soñé con tu amor, hoy te tengo para siempre en mi altar. Yo que al besarte sentí tu calor, el destino me brindó tu corazón. Quiero que sepas hacerme feliz, arrullándome en tus brazos con fervor. Con el fruto de nuestra pasión gozaremos nuestras vidas con amor. Nuestro nidito sentirá la dulce brisa del amor y en cada aurora volverá felicidad. Solo pido a Dios que me dé eternamente bendición para lograr lo que me dice el corazón. Nuestro nidito sentirá la dulce brisa del amor y en cada aurora volverá felicidad. Solo pido a Dios que me dé eternamente bendición para lograr lo que me dice el corazón. Si el eco de mi voz llega a tu oído, arrulla en tu alma con ternura y rememora así bellos momentos cuando la luna nos daba dulzura. Hoy a pesar del tiempo que ha pasado y por momentos creía ser tu dueña, una estrella quiso un día que me brindase el fruto de mi empeño. Perdurará, tan solo Dios podrá decir, es mi alegría un canto a la vida que nunca más se borrará de mí. Y si te alejas, suplicarte no podré, el cielo azul te brinde paz, aunque no esté, te cantaré.
pesar del tiempo que ha pasado, y por momentos creía ser tu dueña. De pronto una estrella quiso un día que me brindas el fruto de mi empeño. Perdurará, tan solo Dios podrá decir, es mi alegría un canto a la vida que nunca más se borrará de mí. Y si te alejas, suplicarte no podré. El cielo azul te brinde paz, aunque no esté, te cantaré. Sana flor de mi vergel, mi virgencita, bella mujer, serás por siempre Zulema Nelly, diosa divina de mi querer, para colmarte con mis caricias y contemplarte Cuñatay. Dejé mi dulce tierra lejana, que fue la cuna de mi existir. Suena guitarra compañerita, que está latente en mi corazón, para expresarte Zulema Nelly, el fuego inmenso de mi pasión. Siempre soñaba Zulema Nelly, viéndote bella como una luz del matutino bello lucero que más adorna el cielo azul, para colmarte con mis caricias y contemplarte Cuñatay. Dejé mi dulce tierra lejana, que fue la cuna de mi existir. Suena guitarra compañerita, que está latente en mi corazón, para expresarte Zulema Nelly, el fuego inmenso de mi pasión. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Regi Compañía SRL, consignatarios. Teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. IDAVO,
Líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. Idavo SRL. Suplementos minerales para su producción. Correo Rural. Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 38 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 88%. Lluvia en Guruzucuatiá 46 milímetros. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación
con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatiá contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774-508939 o 3774-478889. Y estamos ahí también agradeciendo a los señores auspiciantes por apoyar nuestra cultura chamamecera aquí en nuestra radio AM970 LT25 Radio Guaraní. Ustedes saben que hoy está también cumpliendo años este señor cantante, guitarrista, autor y compositor que es Rafael Villalba. Y estamos en contacto con él, desde Posadas Misiones, aquí en Atardecer Guaraní. Tati Perichón le dice muy, pero muy buenas tardes desde Curuzú, Rafael.
Buenas tardes, Itatí, qué alegría, qué gustazo poder comunicarme con ese programa tan prestigioso para nuestra música correntina, ¿no es cierto? Y bueno, de Posada, feliz en este día tan especial para mí, que es el día de mi cumpleaños, y hay que celebrar la vida. Claro que sí, Rafael, claro que sí. Bueno, esto se dio todo así de una, ¿no? Yo buscando como siempre efemérides chamameceras, información. Y bueno, pasa que Aníbal Vera pone en el grupo donde estamos el número de teléfono, porque siempre hacemos eso, ¿no? Cuando está cumpliendo años algún chamamecero, subimos el número de teléfono para que los demás integrantes del grupo lo puedan saludar. Entonces hoy hizo ese trabajito, lo hizo Aníbal Vera, sube el número de teléfono de Rafael Villalba al grupo y bueno, yo ahí nomás al toque lo llamo a Rafael y bueno, encantado Rafael, me atendió de mil amores y yo muy agradecida y bueno, ya quedó pactada la comunicación para esta tarde, ¿no? Aquí en el aire de Atardecer Guaraní. La verdad que yo feliz de recibirlo a través del teléfono en mi programa y muy orgullosa también porque Rafael Villalba tiene una trayectoria impresionante, es amigo de mis amigos, voy descubriendo cada vez más. En primer término, Miguel Piris, amigazo, flor y flor de allí de San Miguel Corrientes, pero ituzaingueño también, igual que Rafael Villalba. Cuénteme un poquito su trayectoria, Rafael, por favor, y a la audiencia. Bueno, la verdad paso ahí en mi biografía, los que fueron muy generosos conmigo. Bueno, realmente de temprana edad ya me sentí llamado por la música. Sí. Y bueno, empecé con la guitarra, también toco acordeón y bandoneón, pero eso en la intimidad nomás. Y bueno, pero sí mi guitarra y cantando y creando temas. Tuve mucha suerte con todos mis colegas y bueno, tuve esa suerte del señor Odilio Godoy, que era muy amigo de mi papá. Sí. Cuando ya promediando los 20 años me invitó a integrar el conjunto, vine acá a Posada, acá trabajamos casi un año, fuimos a Buenos Aires a grabar unos discos con Odilio y él volvió a Posada y yo me quedé. Sí. Yo me quedé a Buenos Aires porque fui a conocer a tantos amigos músicos que lo escuchaba antes a través de la radio o a través del disco, de las grabaciones, y bueno, así fui creciendo y soy un apasionado de nuestra música. Sí, así, y tuve esta suerte, siempre me convocaron los amigos y bueno, eso para mí es muy grato decirlo, porque tuve muchos amigos y sigo cosechando día a día. Qué lindo y también cuénteme un poquito los conjuntos, ¿no? En los que estuvo también usted formando parte a lo largo de su carrera artística. Bueno, por ejemplo, de acá como fui con Odilio Godoy, estuvimos trabajando ahí casi un mes en la capital federal. Bueno, entonces me dijo, mirá, si vos querés quedarte, vos tenés que esto de acá un lugar donde vos podés platicarte con tus inquietudes, tu música. Él volvió, como le dije que me quedé, ahí me contacté con Polito Castillo, que es la Roja, en la pilla de Porcay, ahí me llegué a conocer prácticamente a todos. Qué lindo. Toda Lanza, hubo tanta gente, Blasito Martínez Rivera, que ya nos conocíamos hasta el Posada, ¿sabes? Qué lindo. El Atilio Puchotto, que me cantorazo. El otro que me decía pariente, que cantorazo también, sí. Con todo ello siempre tuve, no sé, yo siempre quise crear cosas y compartir con los amigos. Tengo más de 150 temas registrados en cada ahí y casi todas grabadas también. Y después, bueno, comencé con Mateo Chalo y Jara, después con Ramón Méndez también muchos años. Ramón Méndez, sí. Fue
llegamos a dar la grabación ahí en Odeón, sin desprestigiar, sin desmerecer a los otros sellos discográficos. Y bueno, también conocía tantos amigos, y hablando ahí hay tantos amigos que estoy seguro que no me voy a olvidar de muchos. Seguro. Y los saludos, señor Vera Monzón, sí. Aníbal Vera comunicó para mí, fue muy hermoso comunicarme con él, y así en nombre de él a todo, a Martín Barbona, a Carlitos Sabina, bueno, tantos amigos, y en Mercedes que tengo, y así que queda la firme promesa de ir a visitar ese lugar donde me brindaron el corazón. Así que, Itatí, gracias por esta hermosa oportunidad que me brindas a través de este prestigioso programa para poder enviarle un gran saludo a la gente que fueron tan convenientes conmigo. Bueno, por favor, para mí es un placer, un orgullo estar en contacto con semejante artista, ¿no? De tan renombre y de tantas obras allí también difundidas a través de la grabación y a través del canto de nuestro chamamé. También hoy día tenemos esto de plataformas digitales y bueno, podemos encontrar la música de Rafael Villalba por allí, así que la gente, si lo quiere buscar, están sus hermosas obras ahí, que en un ratito ya vamos a pasar también aquí en nuestro programa. Yo feliz de poder comunicarme con usted, Rafael, y bueno, y llevarle a la gente, ¿no?, esta comunicación que gracias a Dios es un programa muy escuchado desde todo el país, desde toda la Patagonia también, por allí, por el sur de nuestro país tenemos oyentes, tenemos en Buenos Aires, tenemos en Neuquén, en todas partes de la Argentina nos están sintonizando en diferentes provincias y yo muy feliz de poder llevarles la voz de Rafael Villalba, gran cantante, artista, autor y compositor a través de nuestro programa Atardecer Guaraní. Muchísimas gracias, Rafael, por esta comunicación y vamos a estar en contacto más adelante y por favor, si quiere agregar algo, están los micrófonos abiertos. Gracias, Tati. Bueno, me siento honrado y por supuesto con este prestigioso programa que tenía hace mucho tiempo, me hablaba de Itatí Perichón, el programa esto que es así muy cultural, muy ilustrativo, y bueno, eso entonces ahora de ser parte de esto me enorgullece, así que me despido de la audiencia y de vos con un gran abrazo y un hasta muy pronto, y ojalá que sea así. Así va a ser, Rafael, y lo esperamos por aquí cuando usted venga a Mercedes, que sus amigos son nuestros amigos también, los mercedeños allí, grandes músicos y grandes personas en ese suelo payubrero. Y bueno, vamos a encontrarnos seguramente cuando usted venga para estos pagos, ¿no?, a visitar Mercedes, y también seguramente le pega un galopito hasta Curuzú Cuatiá, y nos encontramos aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, Rafael, que siga disfrutando de este día, que Dios lo bendiga, que sean por muchísimos años más y con salud, y un agradecimiento, como siempre, agradecimiento enorme por toda la entrega a nuestra cultura chamamecera. Gracias, que así sea, y por hecho de que va a ser así, que tengo una ansiedad de ir a compartir con usted, y será hasta muy pronto. Hasta luego, Rafael, y muchísimas gracias por la comunicación. Así estábamos con Rafael Villalba desde Posadas Misiones. Me sorprendió hoy cuando estuve hablando con él, que me decía, es la verdad que es un programa muy escuchado, mucha gente me habló de Atardecer Guaraní y de Itatí Perichón, así que la sorprendida fui yo al final. Vamos a escuchar a Rafael Villalba aquí en Atardecer Guaraní.
los años han transcurrido, nunca más te volví a encontrar. Los momentos que hemos vivido, nuestras almas recordarán. En silencio me he preguntado si tus ojos me querrán ver. Quizás hoy ya me has olvidado, yo te sueño tal como ayer. Sin adiós mi despedida, solo un silencio nos separó aquella tarde triste otoñal, llevándose entre sus alas como un lamento, apagando el fuego intenso que ardía en llama nuestra pasión. Con toda mi alma deseo tu eterna dicha, porque eres luz infinita con tu bondad. Que el resplandor de una estrella en tu camino, donde te encuentre el destino y llene de flores tu caminar. Sin adiós mi despedida, solo un silencio nos separó aquella tarde triste otoñal, llevándose entre sus alas como un lamento, apagando el fuego intenso que ardía en llama nuestra pasión. Con toda mi alma deseo tu eterna dicha, porque eres luz infinita con tu bondad. Que el resplandor de una estrella en tu camino, donde te encuentre el destino, llene de flores tu caminar. Cuando recuerdo mi infancia quiero cantar, con alegría y nostalgia lo que viví. Cierro los ojos pensando con ansiedad, veo a mi madre rezando juntito a mí. Tengo en el alma presente aquella canción, la noche que dulcemente pude ofrendar, mi serenata y promesa de fiel amor a la florcita más linda que supe amar. He vuelto a pasar ayer la escuelita que albergó los sueños de mi niñez y un adolescente amor. Repica en mi corazón campanitas de cristal y embriagados de emoción hoy pregono en mi cantar. Tengo en el alma presente aquella canción, la noche que dulcemente pude ofrendar, mi serenata y promesa de fiel amor a la florcita más linda que supe amar. He vuelto a pasar ayer la escuelita que albergó los sueños de mi niñez y un adolescente amor. Repica en mi corazón campanitas de cristal y embriagados de emoción hoy pregono en mi cantar.
¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Extasiada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor, en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, gambá, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó, no podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré tardecitas de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, gambá, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatiá contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá. Reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá. Con más de 40 años de trayectoria, Mercedes El rancho aquel que conocí
Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Continuamos con nuestro atardecer guaraní cuando son las 26 minutos. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros y saludamos para la gente de allí de Estancia Ñapindá, un saludo muy especial. Ojalá estén escuchando. Saludamos a Horacio Lisa también, que nos está sintonizando allí en Establecimiento El Petizo. Gracias por estar. Saludamos a Olguita Valenzuela, que recién nos mandaba también un audio. Gracias por estar, Olguita. Saludamos a Juanita Correa también. Desde aquí un beso grande para Juanita, que también se restablezca pronto su salud y que esté muy bien. Y para toda la gente, ¿no?, que está sintonizando la radio, para Rosa, para Juan Arriola, para Juan Ramón Alfonso, que nos pide Juancho Pueblo por el conjunto Ibotí. También gracias por estar. Saludamos a Luis Miño de Mercedes Corrientes, auspiciante de nuestro programa también, con Tala Bartería de Uberá de Mercedes Corrientes. Quiere saludar a Manuel Aguirre de Paraje Villanueva. Quiere saludar Luis Miño con Las Penas del Provinciano por los hermanos Cardoso. Muchísimas gracias por estar allí también. Toda la gente que se comunica. Saludamos a Ramón Acuña también en la provincia de La Pampa. Para todos, para nuestro amigo Miguel Piris, allí en San Miguel Corrientes, para Miguel Ángel Quirós también, la gente que está sintonizando a través de las plataformas digitales nuestro programa, a través de YouTube, a través de Facebook. Muchísimas gracias por estar. Saludamos a Juan Carlos Abregu también, a Neno y Alicia también en el sur de nuestro país. Muchísima gente conectada a través de nuestro país. Desde Posadas Misiones también tenemos a Griselda, a Daniel desde aquí. Un abrazo enorme también para ustedes, para esa parte de nuestro país, nuestra Mesopotamia Argentina. Tomasito Moral también a lo mejor está conectado. Desde aquí también para Faustina, para ustedes un cariño enorme. Gracias por estar. Y Kevin, que dice: hola tía, buenas tardes, quiero pedir el tema Arroyo Barrientos por Eduardo Mongelós para Carlos Trivia y su esposa Teresa, que la están escuchando. Muchas gracias, abrazo grande, bendiciones para toda la familia. Gracias, Kevin, por estar allí conectadísimo también, como siempre, a nuestro programa. Cariños para toda tu familia también. Y para toda la gente que está conectada, ¿no? Nuestro amigo Juan Ramón Alfonso, como siempre, con su mensajito también allí con su WhatsApp. Gracias por estar, a don Luis Miño también, a Olguita Valenzuela, a Horacio Lisa, a toda la gente que está ahí sintonizando nuestro programa también a través de nuestra AM 970, nuestra FM 107.1. ¿Tenemos Las Penas del Provinciano, señor operador? ¿Lo tenemos ya? ¿Todavía no? Tenemos sí, conjunto Ibotí para Juan Ramón Alfonso. Bueno, adelante, por favor.
trovador caminante, un coplero va a cantarte, es tu alma como yo, vendedor baratijero, marchando en Santo Tomé, cuántas cosas dispones, peine, espejo y monederos. Juancho Pueblo, Juancho Pueblo, Juancho Pueblo vendedor, en tu andante mostrador, es poco lo que llevas, por el juez tu mercancía, y tan cortita tu edad, yo le canto a tu orfandad, indiscreta poesía. Pocos años y mucha hambría, y si de machismo se habla, sos el primero en la tabla, exhibiendo tu hidalguía. Yo te canto, Juancho Pueblo, pequeñito y ambulante, por la verdad que arrimaste con tu estampa y tu empeño. Juancho Pueblo, Juancho Pueblo, Juancho Pueblo vendedor, en tu andante mostrador, es poco lo que llevas, por el juez tu mercancía, y tan cortita tu edad, yo le canto a tu orfandad, mi indiscreta poesía. Estar lejos de su tierra es la pena del provinciano. Siempre tiene el deseo de volver donde se ha criado, pero el trabajo lo obliga a vivir como exiliado. Así cumple su condena, obediente y resignado, en su lengua que conserva su acento de provinciano. Como se habla en su pago, él jamás ha olvidado. Conserva sanas costumbres, ser humilde y muy honrado, orgulloso de su tierra, no desprecia su pasado. Y en la distancia piensa y piensa volver al pago querido, para quedarse para siempre en el lugar donde ha nacido. En la distancia extraña el lugar donde ha nacido, viviendo como apartado encuentra pocos amigos. Con fingida alegría disimula su calvario, rodeado de mucha gente está siempre solitario, en su lengua que conserva su acento de provinciano. Como se habla en su pago, él jamás ha olvidado. Conserva sanas costumbres, ser humilde y muy honrado, orgulloso de su tierra, no desprecia su pasado. Así escuchábamos Las penas del provinciano, allí para nuestro amigo
Luis Miño, que pedía para Manuel Aguirre de Paraje Villanueva. Luis Miño, como les decía, es dueño de Talabartería Iberá, auspiciante de nuestro atardecer guaraní desde Mercedes Corrientes. Saludamos a Juanita Correa, saludamos a Manuel Cabrera, que nos está mirando y escuchando a través de YouTube desde La Plata, la ciudad de las diagonales, como me dice aquí en un mensaje. Querido amigo, qué lindo, muchísimas gracias por estar, Manuel Cabrera, desde allí un saludo enorme desde aquí, un abrazo para vos, para toda la gente de ese centro de residentes correntinos de La Plata. ¡Qué hermosura! Un saludo para todos ustedes, para esa radio espectacular que es allí en ese lugar donde también conocemos allí el lugar que estuvimos charlando en la radio también, en la radio Irupé, ¿no es cierto? Allí de La Plata. Manuel Cabrera, muchísimas gracias, mi amigo, por estar allí donde conocí a nuestro amigo también Manu Rodríguez, aquella noche espectacular, inolvidable de ese 1 de julio, ¿no? Que nos llevaba la vida, el destino a compartir con ustedes esa noche espectacular. Conocí a Lidia Sandoval también, gran difusora de nuestro chamamé, a Clarita González desde Corrientes también, la conocí ese día allí en el viaje con todos los sanlorenseños, el encuentro de sanlorenseños allí en el centro de residentes correntinos de La Plata, en la ciudad de las diagonales, como nos dice Manuel allí. Un abrazo gigante, mi amigo, muchísimas gracias por estar. Saludamos a toda la gente que está en contacto, mucha gente en contacto. Nos dice aquí, como esta señora, acá le escuchamos en Estancia Sarandí con los compañeros Roa y López. Linda lluvia por acá, descansando y escuchando como siempre. Me pasa Caraicho por Tarragorros, soy Justo Grieve, nos dice. Muchísimas gracias por estar. Y también la gente que nos pedía Arroyo Barrientos, ¿no? Nos pedía Kevin allí para la gente que nos está sintonizando también. Así que muchísimas gracias por estar. Caraicho lo tenemos para Justo Grieve, entonces adelante. Si vengo arrastrando el poncho, agárrenla como quieran. Soy criollo y tengo plata, no tomo copas ajenas. A ver, che gringo lichero, servile a toda la vuelta que le tiro por la cara. Al gente hay güey que me desprecia. Soy criollo pa' lo que gusten y tengo plata aquí donde quiera. Lo mismo pa' embocar al más mentado borraquecera. No le tengo miedo a las coras, ni le temo a la sangüera. Se abre corrido fantasma, macheteado por las calderas. Soy criollo trabajador, sirva gringo lo que guste, que si yo me doy vuelta al cinto, no ha de ser por charamuca. Soy Caraicho Ledesma, el que grita y las aguanta. Y si tengo ganas de pelear, ha de ser porque tengo plata. Soy criollo pa' lo que gusten y tengo plata aquí donde quiera. Lo mismo pa' embocar
alma mental gorra que sea. No le tengo miedo a la fora, ni le temo a la sangüera, que habré corrido fantasma, macheteado por las calderas. Llegando el domingo recuerdo las tardes, cual feliz en otra hora supimos pasar, y aquel puentecito que fuera testigo de un juramento con dulces idilios de amor y de paz. Arroyo Barriento fue el jardín del sueño, y donde contigo aprendí a soñar, cuando entre mis brazos alegre me decía: ángel del alma, te juro en mi vida, no te he de olvidar. Recuerda, amor mío, el arroyo Barriento, sus aguas tranquilas, el bello ceibal, y las tardecitas de brisas templadas que un día nos subieron ansioso besar. Aquel puentecito entre las arboladas, el perfume suave de loza y bonflor, y cuando embriagado por las ilusiones, juramos juntos un eterno amor. Baranda de aquel puentecito, acunaste en mi pecho tus ansias de amar, mientras que tus ojos suaves contemplaban a las avecitas que de entre las ramas solían jugar. Y en aquella tarde de suave arrebol pusiste en mi vida calma de ansiedad, cuando entre mis brazos alegre me decía: ángel del alma, te juro en mi vida, no te he de olvidar. Recuerda, amor mío, el arroyo Barriento, sus aguas tranquilas, el bello ceibal, y las tardecitas de brisas templadas que un día nos vieron ansioso besar. Aquel puentecito entre las arboladas, el perfume suave de loza y bonflor, y cuando embriagado por las ilusiones, juramos juntos un eterno amor. Así escuchábamos a Arroyo Barriento, que nos pedía allí Kevin para el señor Trivia y su señora Teresa, que nos están sintonizando. Muchísimas gracias por estar, y también saludábamos con el tema Caraicho para nuestro amigo Justo Grieve y sus compañeros Roa y López allí en Estancia Sarandí, que nos están sintonizando. Nuestro amigo Manuel Cabrera nos pedía por Paquito Aranda, cosechero correntino. Para vos, Manuel querido, ahí va Paquito Aranda. Soy un gaucho correntino, estoy lejos de mi pago, he venido para el Chaco, pues cosechar es mi halago. Pasé por Puerto Tirol y después por Macallé, cuando en ET16 tocó un lindo chamamé. Pegué un puente Zapucay a los amigos chaqueños y también a los norteños que vienen a cosechar. Soy un cantor peregrino y cantar litoraleño, traigo este
criollo gauchaje a los colonos chaqueños. Yo muy pronto ya me voy, pero sé que volveré a cosechar o quizás a cantarle un chamamé a mis amigos que quedan. Vaya mi afecto sincero y a LT16 que progresa con esmero. Zapucay a los amigos chaqueños y también a los norteños que vienen a cosechar. Soy un cantor peregrino, mi cantar litoraleño, traigo este criollo gauchaje a los colonos chaqueños. Adelante, por favor. Soplando el pampero, olfatean los novillos. Se aproxima la tormenta, escarcea un doradillo. Relinchos en la yeguada, entre refusilos y truenos. Árboles que se caen, estremecen todo el suelo. De pronto una verdulera rezonga dentro del galpón. Entre rayos y centellas suena un chamamé dulzón. Mientras arquea su cuerpo y le quiebra el ana al sombrero, un paisano le abre el pecho a un zapucay bien rastrero. Escuchábamos este rayo, entre rayos y centellas, para nuestro amigo Miguel Soria, que nos escucha desde Barrio Sarmiento. Gracias, Miguel, por estar allí, como siempre, escuchando nuestro programa. Gracias por estar. Juan Carlos Abregu dice también allí: Tati, qué alegría poderte ver. Nos está sintonizando en Buenos Aires. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Tati? Como siempre, alegrando con esos buenos chamamés. Un abrazo, mi querida. Yo siempre escuchando tu programa. No cambio la camiseta, nos dice Juan Carlos Abregu. Gracias por estar. También saludamos a Alicia, Alicia allí, que nos dice: hola, Itatí, gracias por su saludo acá, como siempre, escuchando. Abrazos. Gracias, Alicia y Neno, allí en el sur del país. Y a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales, a través
también de nuestra AM 970, nuestra FM 107.1 FM Guaraní, como siempre, también están allí conectadísimos. Griselda Sala desde Solari nos está sintonizando, pero ¿sabe con qué? Con una radio a pilas, porque dice que todo el día estuvo sin luz, pero ella nos está escuchando. Quiere escuchar Atardecer Guaraní igual, así que nos está sintonizando con una radio a pilas. Un abrazo gigante para Griselda Sala. Gracias por estar. Eso es ponerse la camiseta, ¿viste, Juan Carlos Abregu? Atardecer Guaraní está por todos lados, por todo el país, por los rincones en el campo, a través de nuestra AM 970 también. Así que allí donde no llega la electricidad también llega Atardecer Guaraní, porque está la pila, gracias a Dios, y la radio funciona a pila. Así que gracias a toda la gente, gracias por esa fidelidad enorme. Y Carlos Insaurralde quería saludar para la gente de Cuarta Loma también y tercera sección Tierras Coloradas. En un ratito más le vamos a estar pasando temas musicales para ustedes. Y ahora vamos a los auspiciantes. Agustín, adelante. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatiá contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2.
vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas, sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Así continuamos con nuestro programa, ya en la última parte, ya son las 20:35 minutos. Saludamos a Griselda y Daniel, que me dice, me pide un chamamé bien maceta por Tarragorros. En cualquier momento va a salir el chamamé para que salgan a bailar ustedes, por Tarragorros. Griselda y Daniel, a ver si se prenden ahí, salen a bailar. Gracias a toda la gente que se comunica, muchísimas gracias, mucha gente conectada a través del WhatsApp, a través de las redes sociales. Gracias por estar. Saludamos muy especialmente también a nuestro amigo Mario Gauna desde Neuquén. También estuvo estos días aquí pasados por Curuzú Cuatiá, y justamente tenemos el tema por Duón Baretea, ahí donde nos filmaron en esa reunión de amigos, que lo vamos a pasar en un ratito nada más, cuando lo tenga listo. Listo el tema de Tarragorros on Bareté, ¿sí? De Tarragorros. Bueno, entonces para Griselda y Daniel, vamos, adelante. Amanecer andando medio picado y sentir el canto del gallo con una guaina enturado, y cuando suena en una vitrola un chamamé bien campero, como Munchito le gustaba a don Cristino Romero, pegarle un dentro a la cancha y meterse en el entrevero. Así escuchábamos a don Tarragorros y este amanecer campero. Me imagino que Griselda y Daniel salieron a bailar, ¿no? Desde aquí un abrazo gigante a mis primos allí en Posadas Misiones. Saludamos a Luis Arturo Luna en Federal Entre Ríos también. Y bueno, acá les contamos un poco porque este 25 y 26 de octubre Federal será sede del primer Foro Nacional de Chamamé, que tendrá como lugar de realización al Centro
Municipal de Cultura Roberto Eisenberg y el Auditorio de ACMER Seccional Federal. Se trata de un espacio abierto para el encuentro de miembros de las distintas comisiones y municipios donde se realizan los festivales más importantes del género como Corrientes, Capital, Murucuyá, Mercedes, Curuzú-Cuatiá y por supuesto Federal. Además de estos representantes han comprometido su asistencia músicos, bailarines, periodistas y trabajadores de la cultura chamamecera para estudiar, analizar y debatir aspectos relacionados con el chamamé y su difusión a la música y la danza. El acto de apertura está previsto para las 14:30 horas del próximo viernes en el auditorio del Centro Municipal de Cultura. La bienvenida estará a cargo de la señora Presidente Municipal de Federal y Presidente de la Comisión del Festival Nacional del Chamamé, profesora Alicia Oviedo, quien además hará una semblanza del Festival de Federal rumbo a la edición número 50 o edición dorada. Inmediatamente se dará paso al primer bloque temático que será el chamamé en Entre Ríos, características de la danza y sus distintas modalidades, etcétera, a cargo de la profesora Claudia Liliana García. La segunda exposición estará a cargo de los experimentados y reconocidos periodistas Gustavo Alberto Surt y Santiago Miguel Rinaldi, quienes expondrán sobre la participación y el rol de los medios en la difusión del chamamé. Inmediatamente se abrirá un debate sobre los temas expuestos. Habrá conclusiones y un cierre musical con el dúo Marcili Navarro el día sábado. La actividad se trasladará al auditorio de ACMER Seccional Federal. Por la mañana, desde las 9:30, se realizarán 2 exposiciones. La primera a cargo de miembros del Seminario para el Estudio de la Cultura Chamamecera País Julián Cini, que tendrá que ver con el patrimonio cultural y la educación, y luego los representantes del Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional de Murucuyá y del Festival Nacional del Chamamé y la Cultura de Mercedes Corrientes desarrollarán el tema Los escenarios chamameceros y sus contenidos. Luego de hacer el debate sobre estos 2 temas, habrá un cierre musical a cargo de Antonio Colombani y su conjunto. Ya en horas de la tarde, desde las 14:30, una delegación de Curuzú-Cuatiá disertará sobre el legado de los maestros y por último, representantes de la Fiesta Nacional del Chamamé del Mercosur de Corrientes Capital tendrá a cargo la última exposición sobre la Fiesta del Chamamé, una celebración de la identidad. Se finalizará con entrega de recordatorios y la actuación de la Embajada Musical del Festival Nacional del Chamamé. Los interesados podrán requerir información en el correo electrónico del seminario, seminariochamamefederal@gmail.com o al teléfono 3454 48 93 88. Así dábamos a conocer a todos ustedes este primer foro nacional de chamamé que tendrá como lugar de realización el Centro Municipal de Cultura Roberto Eisenberg y el auditorio de ACMER Seccional Federal en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos. Agradecemos a Luis Arturo Luna por hacernos llegar esta información. Y nosotros continuamos aquí, vamos a escuchar Dúo Mbareté, señor operador. Puede ser, si al gringo nos está sintonizando, por ahí se lo dedicamos, y a toda la gente que siempre nos pide Dúo Mbareté. Aquí el primer tema de compañía de Carlos Zacarías en bandoneón y guitarra de Héctor Godoy, y también por ahí el dúo, Héctor Godoy. Adelante, por favor. Cansada de andar triste por la vida, vuelvo a convencer de tiempo dichoso. Hay constante amor preferido, perdón es perdóname. Si bastante ya castigo he tenido de ambular sin fe, amor mi destino, a mi corazón totalmente herido, llega ante ti, no le digas no, no iré, ella tampoco, o si no quieres algo, quiere que quiera y tocar,
saluda la noche mansa, mientras la luna descansa entre galas diferentes. Grito ideal de los valientes que alienta los instrumentos y dice a los cuatro vientos, este es tu canto, Corrientes. Así escuchábamos a Dugón Bareté y ahí don Vicente Brites dice, oh, Dugón Bareté ya está para una larga duración, dice. Bueno, muchas gracias. Allí el último tema era acompañado por la guitarra de Carlitos Villalba, Dugón Bareté ahí interpretando Roquiño en acordeón, el Gringo Calgaro, y en guitarra Carlitos Villalba, y en glosa, ¿quién les habla, no? Y Tati Perichón. Gracias a la gente que se comunica. Manu Rodríguez, allí dice que estaba bailando el chamamé de don Tarragó también, por aquí bailando, dice, es que don Tarragó era animoso en su acordeón, escuchar un tema te hace perder los estribos, dice, claro que sí. Manu Rodríguez, muchísimas gracias, un abrazo gigante para vos, para Tere, para Eugenio y bueno, para toda la gente que estuvo conectada hoy. Nosotros ya nos despedimos, Agustín, ya nos vamos. Les dejamos en compañía, como siempre, de nuestro chamamé. Y nos vamos con Héctor Valario. ¿Puede ser? Animoso en su acordeón, don Héctor Valario, con este Para mi tierra y su gente, que a mí me encanta. Sí, tenemos Cheto Ojeda también antes. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo, ¿no? Para los temas de Cheto y para Héctor Valario. Bueno, yo me despido porque estaba bastante fresquito también, Para volver en moto está medio frío ahora, hay que ponerse campera, así que a toda la gente que estuvo conectada ahí a través de las redes sociales, a través de nuestra AM970, nuestra FM 107.1, así que un abrazo gigante para todos ustedes, muchas gracias. Gracias a Agustín Campestrini también. Nos despedimos hasta el próximo martes a la hora 19 aquí con nuestro Atardecer Guaraní. Y lentamente la tarde se va poblando de estrellas. Y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé.
Para mi Chaco querido en la ciudad de Resistencia, Villa Los Lirios es querencia donde pasé mi niñez. Mis versos aquí cantaré al barrio que quiero tanto, porque conserva el encanto y el dulzor del chamamé. Con versos sencillos que nacen del alma, en la tibia calma del atardecer, florece mi canto a Villa Los Lirios, el barrio querido que me vio nacer. Cerrando los ojos mi infancia revivo, los seres queridos que tanto adoré, las horas felices con mi madre buena, mi novia primera que nunca olvidé. Villa Los Lirios, rincón florido, el dulce nido de mi niñez. Serás por siempre barrio querido, refugio tibio en mi vejez. Evoco tus casas, faroles, la luna, tu hermosa laguna templada de sol, la casita blanca techada de estrellas y las flores bellas que tu nombre dio. La cruz solitaria, mojón de un recuerdo, talar y potrero que el tiempo borró. Paredes de lona, la humilde escuelita, fogón de la cita con la tradición. Villa Los Lirios, rincón florido, el dulce nido de mi niñez. Serás por siempre barrio querido, refugio tibio en mi vejez. Estás escuchando Atardecer Guaraní. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. Esta música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida, que viva en la radio nuestro hogar. Es la hora 20, 59 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 88%. Lluvia en Curuzucuatiá, 46 milímetros. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. De esta forma, LT25 Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. La grandeza de un ideal no es alcanzarlo, sino luchar por él. Alcanzarlo es solo una recompensa. Así iniciamos y finalizamos nuestra labor de cada día, junto a sus esfuerzos diarios, compartiendo sus sueños y sus logros y poniendo énfasis en un solo ideal, estar siempre junto a usted. LT25, Radio Guaraní, cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. Estaremos, Dios mediante, nuevamente junto a los amables oyentes en 970 kHz desde el centro de la Mesopotamia argentina. Por vuestra amable atención, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Felices sueños. Felices sueños. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro.